Conoce. Claro, al Pollito lo conozco, olvídate. Esto sería como el tras bambalinas, ¿viste? O sea, las cosas que se hablan en los cortes es impresionante. Bueno, nos pasamos al living, por supuesto. Sí. 11 30 25 57 64. Como ustedes ya saben, este programa lo hacemos entre todos. Y abrimos el WhatsApp también por si ustedes quieren formularle alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Lo tenemos al Pollo Sobrero. Muy buenas tardes, Pollo. ¿Cómo andás? Qué placer tenerte acá. Gracias. Dirigente gremialista. Ustedes ya lo conocen, por supuesto. ¿Qué haces, Pollo? Bien, bien. Bienvenido. Todo bien, gracias. Muchas gracias Por la invitación, ¿Te ambas. estás divirtiendo hasta ahora? Sí, obvio. Con y- mascarita, por ejemplo. y en el corte más. Claro. Tenían que pasar las partes del corte, la Son verdad. más entretenidas. Para fin de año, Sí. ¿viste pasar las partes Las del corte? perlitas. Queda todo grabado. Claro, estaría buenísimo. ¿Qué dicen? En la No pasé televisión. lo que yo hablé, ¿no? Porque Qué Es vivo. que eso es lo No primero vale. que vamos a cortar. Si no, no vale. La mandamos al frente a todos ellos. tienen que Bueno, cuidar a los invitados. es verdad, Claro, siempre. claro. Les tenemos un cafecito, por favor, a Pollo Sobrero. Ay, empecemos por ahí. Bueno, Pollo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo ves el país, Pollo? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Dónde estamos parados? En el abismo. Y estamos a punto de dar 2 pasos adelante. No, yo creo que estamos muy mal porque no hay un... Uno cuando mira la economía a nivel mundial, no solamente en la Argentina, porque vos tenés que hacer un... Cuando analicés la economía de un país tenés que ver todo el contexto. La verdad que con el tema de la pandemia que fue mucho para atrás, el tema de la guerra y mucho más con el tema de las desigualdades sociales que hay en toda Latinoamérica, que se están viendo Sí. cambios muy violentos y muy radicalizados en algunos casos, y ves que no tenés una alternativa política real, sino que se experimentan con nuevas fuerzas que tampoco están yendo por el buen camino. La verdad que uno cuando ve ese panorama, la verdad es que es complicado, y acá le tenés que agregar que somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tienen la inflación que tiene. Que eso es... ¿Llega a los 3 dígitos para vos? Sí. Sí, eso es terrible Es porque preocupante. Sí, yo a esta altura yo ya no sé si lo hacen porque no saben hacerlo o porque es una política. Vos sabés que la inflación, el que pierde es el laburante, ¿no? Totalmente. Y es una muy buena herramienta para bajar los salarios, la inflación. Con todas las paritarias que se están firmando por debajo de la inflación, porque más allá de hasta las mejores fueron 2 o 3. Pero después el resto, todas están por debajo de la inflación. Vos recién dijiste, ¿lo quieren hacer o sea, no lo quieren hacer o no lo saben hacer? Porque, a ver, tenemos un país complicado, un índice de pobreza que crece cada vez más, con una inflación que está a punto de llegar a los 3 dígitos, pero siempre nos sostenemos y nos agarramos de la pandemia que afectó a nivel mundial. Perfecto, hubo pandemia, sí, pero ya pasó un tiempo. Ahora, siempre estamos sujetos a, no porque lo que pasó, no porque el anterior, no... Digo, no avanzamos más, Pollo. Lo que pasa es que tenés que ver el contexto. Nosotros tenemos una clase política, y cuando hablo de político hablo de gremios, empresarios y políticos, que es muy berreta, no tiene un desarrollo. Por ejemplo, yo no conozco ningún programa de ninguno de los partidos políticos que hay en la actualidad que programen un plan de gobierno por 20, 25 años. Claro. No hay un plan sostenido en el tiempo y Entonces, serio. Entonces, No lo cuando escuchamos. vos ves que el presupuesto de educación, en vez de aumentártelo, te lo bajan, como pasó ahora, porque en el presupuesto este que viene ahora y en el anterior bajaron los presupuestos educativos, cuando ves que te bajan el presupuesto de salud, cuando ves que te bajan el presupuesto de lo más grave que tenemos, que es el plan alimentar, 50.000 Claro. millones. Salud y educación, Pollo. ¿Crees que eso es, o sea, los daños colaterales que se generan en un país cuando vos le bajás el presupuesto al área de salud, al sector de educación, y todos los días vemos los paros, los manifestantes, los piquetes, y cada vez son más? Esos son los daños colaterales cuando vos no priorizás un sector tan importante y de repente ves que las manifestaciones cada vez... Ahora, el otro día estábamos cubriendo uno de los últimos piquetes y es Juventud Piquetera. Es como un título de terciario, ¿no? Digo, Sí, pero lo más grave de todo es, primero, yo no creo que nada sea al azar. ¿qué yo creo significa eso? Que Explícame. lo están haciendo a propósito. Lo de bajarte la educación, bajarte la salud, ellos saben perfectamente que bajar ese presupuesto es condenar al país a que tengas un país
que no tenga las herramientas necesarias para defenderse. Un país que no tiene cultura educativa, que no tiene cultura de trabajo, es un país que no tiene herramientas. Que no tiene poder de decisión. No tiene poder de decisión. Entonces yo no creo que sea que no saben. Yo creo que ahí hay una responsabilidad muy grande. Vos tenés un país que son 3 generaciones que no conocen el trabajo y la educación. Porque con el tema de la educación, yo le doy mucha bolilla, porque creo que es lo único... Es importante. No, es fundamental. Sin Sí, educación no hay totalmente. salida. Yo prefiero que se cague de hambre la gente y no que le falte educación. ¿Por qué? Porque vos con educación tenés herramientas para defenderte. Cuando no la tenés, no tenés esas herramientas. Y cuando vos tenés contenidos educativos que son del siglo pasado, vos te encontrás con políticos que te dicen, por ejemplo, ahora los pibes no van al colegio. Todo mentira, ¿sabes por qué? Porque los contenidos educativos que hoy tenés no te sirven para nada. Porque vos no estás preparando a las nuevas y a las futuras generaciones para que tengan las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que tiene el país. Yo te doy un ejemplo. Nosotros tenemos... Argentina siempre tiene la posibilidad de salir del agujero, siempre. Sí. Ahora tenés el tema del litio, un tema muy importante porque es el combustible del futuro. ¿Cuántos ingenieros estamos preparando para trabajar con el litio? Claro. No veo ese proyecto. Ninguno. No sé. Pues no Ninguno. lo veo. No lo arman. ¿Cuántas empresas estás preparando? Por ejemplo, ¿estatizaste el piso para que no se puedan llevar el litio? Por ejemplo, ¿te diste una política desde el Ministerio de cualquier ministerio? Porque la verdad que es un tema que afecta a la exportación, afecta a la tecnología, a la ciencia. ¿Vos tenés una política para ver cómo desarrollás eso? Y mismo luego Pero- para el transporte, por ejemplo, para transportar el litio, lo que sea. ¿Y cómo están los trenes hoy? En presupuesto y en... Presupuesto bajaron 15.000 millones el presupuesto anterior y en esta creo que son 17.000 millones. O sea, sigue bajando. Vos tenés lo importante acá no es el tren de pasajeros. El tren de pasajeros está acá en Capital. Claro. Ujú. Lo importante es la carga. La carga hoy no está en manos del Estado, está en manos de empresas privadas. Sí. Tanto Vos tenés en el privatizado. país, se transporta, lo que se transporta de lo que se produce en el país, solamente por trenes es el 3,8%. El resto es en camiones. Un país Pero vos así empe- Claro. pero- no va a ningún lado. Pero pará. Sí. ¿Cuánto descarrilo hubo el año pasado en esos trenes de carga? En 365 días. 435 descarrilos. Terrible. Tremenda. ¿Cuánto te sale un descarrilo? Entre 1 millón y 5 millones de dólares. Claro, Es las ilógico. empresas son- ¿Podemos seguir así? Claro, es imposible. No. Es imposible. Y la responsabilidad. Cuando decís esto, me putean todos. ¿eh? Ahora voy a tener que Responsabilidad. recibir. No, pero Empieza. pero está bien, porque a ver, estamos hablando desde un país productivo que no se produce. Teniendo un país tan rico. Vos hablás del litio, pero también lo llevamos al sector granadero, al sector avícola, o sea, no se produce nada. Entonces, los daños colaterales es cuando vos no tenés educación, cuando no tenés motivación, Pero cuando no daños tenés colaterales trabajo, cuando para no tenés... vos, para vos y para mí. Para nosotros, pero Porque por no es para supuesto. todos los daños colaterales. Bueno. ¿eh? Porque acá hay mucha gente que está haciendo mucha plata con esto. ¿eh? Por ejemplo, los exportadores de comida. Por ejemplo, los hipermercados. Por ejemplo, yo qué sé, los bancos. Los bancos están haciendo fortunas con las desgracias que nosotros sufrimos. No es que le va mal a todos. No, por supuesto que Vos no. tenés Hay un afuera- sector que lo aprovecha. Sí, vos tenés afuera 400.000 millones de dólares de argentinos que tienen plata afuera. Tenés lo mismo de gente que pone plata que la sacó del circuito financiero, la misma cantidad que tenés de deuda externa. ¿Qué pasó? Pero ahí? Pollo, ¿por qué es impulsado eso también? Porque vos ponés a pensar, ¿no? Acá, por supuesto, el daño colateral lo sufrimos nosotros, los laburantes, los que pagamos el impuesto. Nosotros pagamos cada uno de los anuncios del Estado cuando destinan el dinero a diferentes sectores y cada vez produce más y emite más billetes. Todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Ahora, el que tiene la posibilidad de llevarse el dinero afuera o de exportar y hace, no importa lo que sea, pero porque nuestro país tiene un sistema que le quita las posibilidades también, porque no hay cómo hacerlo. ¿Entendés? Entonces llegás a un balance donde decís, no se mire todo con la misma vara. Hay gente que es muy rica o es muy pobre. Y el que es rica tiene la posibilidad de exportar, de guardar la plata en otro lugar, porque acá tampoco hay posibilidad. ¿Vos lo ves así o yo estoy muy equivocada? Nosotros nos latinoamericanizamos.
porque en los países donde había clases altas y clases bajas, en los años 80, porque eras un bebé todavía, Sí. pero yo viajé No, a... todavía no habías nacido. Nada. Yo en el año Yo en 80... los proyectos de mamá Ni en y los papá. planes. Yo en el año 80 viajé Sí. a Río de Janeiro y veía las favelas y veía los grandes hoteles. Claro. Iba a San Pablo y veía las grandes empresas y Muy veía a la marcado. gente durmiendo en la calle. Y yo recuerdo que decía, esto en la Argentina no lo voy a ver nunca. Claro. Porque en Argentina tenías una clase media, tenías esa posibilidad de ascender, ¿no? Tenías la posibilidad de comprarte tu terreno, tu casa, trabajando. Bueno, en el año 74 tenías 4% de pobres. Hoy tenés 60%. Sí. Vos en el año 74 fabricabas aviones, barcos, industria pesada, industria liviana, alta tecnología. Tenías escuela de calidad en el año 74. Pollo, ¿y tenías podemos salud. volver a Bueno, esa pará, época? pero el problema es qué pasó en el medio. Claro. ¿No? ¿Sabes que te presta atención? O sea, te escucho atentamente y yo digo, 1980. Vos veías eso y dijiste, eso no lo voy a ver en mi país. Sí. Y la verdad es que hoy estamos viviendo una situación que Sí. de verdad, yo creo que mis padres, o sea, tampoco lo hubiese querido. Mirá que tuvimos, es cíclico lo que Sí. pasa en nuestro país y hemos tenido momentos difíciles. En la época de Alfonsín también hubo inflación, pero ahora se ve como todo peor. ¿Por qué crees porque que ahora cada es vez- mucho más terrible la Porque situación? cada vez se degrada más la situación política y económica. Cada vez tenés menos trabajo, cada vez tenés menos educación, cada vez hay más corrupción, cada vez hay más desigualdad social. Entonces, obvio que la balanza va para abajo. Vos, si comparás los gobiernos, vos vas para atrás y cada gobierno para atrás fue mejor que el que viene. Es decir, vos sabés que el que viene va a ser peor que el que está. Y mirá, te recomiendo que no mires la película de un gobierno a otro, porque ¿qué hace acá el grueso de la gente? Te compara con el gobierno anterior. Vos tenés que compararlo con 4 o 5 gobiernos anteriores. Tomá el 80, porque en el 75, 76, es donde hay un cambio en la matriz económica del país, que es con el golpe de Estado. Con Martínez de Oz, que te cambia la ley de entidades financieras, que eso fue lo que permitió que haya grandes fugas de capitales, donde empiezan a destruir las empresas del Estado, porque la destrucción de las empresas del Estado fue planificado durante años y llevado adelante para que se regalen las empresas como se han regalado, para que se regalen las tierras. Vos fíjate, un tema que ustedes plantearon el otro día los estaba escuchando a ustedes con el tema de los mapuches. Nosotros tenemos un 35% de las tierras en manos extranjeras. Vos tenés el sur, las grandes tierras son de extranjeros. Es decir, va a llegar un momento, vos hoy tenés un litigio en un lugar donde no puedes ir a Lago Escondido, que es un lago que podríamos ir vos y yo, y no podemos ir porque es una propiedad privada. ¿Me Una entendés? locura. Con el tema del agua, que el agua va a ser uno de los temas del futuro, porque es algo no renovable y que la verdad tiene una gran importancia que no le estamos dando. Entonces, si nosotros seguimos así, en este mismo canal, nos vamos a ver dentro de 10 años, vamos a estar discutiendo lo mismo, nada más Ay, que en vez no, de yo tener pienso- un 60% de pobreza, vamos a tener... Yo no tengo hijos, Pollo, Un pero la verdad es 80. que pienso en mis sobrinos. O sea, lamentablemente mis hermanas que tratan en lo posible, con mucho esfuerzo, darle la mejor educación a mis sobrinos, pero dicen, mira, en 3 años más, ¿cómo se recibe? Y con todo el dolor del alma, dicen mis hermanas, yo prefiero que se vayan, porque ven un futuro Yo como tuve esa discusión, yo inviable. tengo 4 hijos. Tuve una discusión con uno de mis hijos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Uno 40, el otro 36, 28 y 27. El de 27, a ver, háblame el de 27. No, pero esa es la más rebelde. ¿Y Eh, qué te dice? ¿Qué te dice tu hija? Pero está bien escuchar y saber, porque, Yo por le dije, ejemplo, mira, vos estás empapado de lo que pasa en Yo nuestro le dije, país. mira, esto no es para cagones. Si vos sos cobarde y te querés ir, andate. Yo me voy a quedar a pelearla, porque yo no me tengo que ir de acá. ¿Para Los vos hay que se tienen- quedarse a pelear? Pero ¿ves salida? Yo me voy. Sí, claro que veo salida. ¿Sabes cuál es la salida? Que la gente se harte y que se acabó, muchacho, hasta acá llegaste. Que cuando veas a un corrupto en la calle lo pares y no lo votes. Que le digas, vos corrupto, hijo de puta, que no puedas caminar por la calle. Que empecemos a... Algo de eso está pasando igual, Pollo. No, Ay, pero escrache. tendría que ser mucho más fuerte. ¿Vos decís que es muy tibio todo? Sí, está. ¿Sí? Los, ¿Cómo argenti- de- cómo- los cómo debería argentinos ser? somos demasiado buenos. Y me voy a poner ese adjetivo, no voy a poner otro. Somos demasiado buenos, nosotros perdonamos mucho. Hay cosas que no se tienen que perdonar. Acá han hecho barbaridades en el país. Acá volaron una fábrica
militar para tapar la exportación de armas a Ecuador. Acá te voltearon una embajada y una mutual, que yo no soy judío, sí. Pero en mi país vinieron a hacer un acto terrorista. Pero hay muchas cosas que quedaron en la nada, Pollo. Bueno, ese es el atentado a la AMIA, lo que sucedió con la tragedia de Once. Hay muchas cosas que todavía uno se queda como... Pero ¿por qué no nos paramos en lo de Once? Parémonos en... Sí. Lo de Once no es una tragedia, fue una masacre. Porque nosotros veníamos advirtiendo que eso iba a pasar 4 años antes. Y cuando nosotros salíamos a decir que iba a pasar eso, lo comparábamos con Cromañón porque fue... Sí, y mirá vos, mirá qué ironía, ¿no? Fue a metros de Cromañón. Y cuando nosotros planteábamos eso, yo tenía críticas que me decían, vos porque sos trosco y querés ponerle palos al gobierno nacional y popular. Yo decía, no es que soy trosco, no soy pelotudo, porque cuando choque un tren y se mate la gente, ahí puede viajar mi hija. ¿Qué cosas te diste cuenta vos, volviendo al tema de Once, seguimos con esto, porque la verdad es que pasó tantos años, pero ¿qué cosas te diste cuenta vos 4 años atrás, como decís, que no venías advirtiendo que no andaban los frenos, que los frenos se arreglaban mal, que las cañerías de... Te explico cómo funciona un tren, eso, los Toshiba, los viejos, el circuito de frenado y de las aperturas y cierre de puertas es por compresores de aire, funciona con aire, ¿sí? Vos cuando tenés todas las cañerías que pierden por todos lados, obviamente el compresor no va a tener la misma fuerza y cuando vos frenás, no frena de la misma forma que si frenaría, si estaría bien. Entonces, si vos estás diciendo, che, hay que arreglar eso, está todo podrido, hay que hacerlo. No, pero no tenemos respuesta, no tenemos esto, flaco, arreglarlo porque nos vamos a dar la piña. Hay una diferencia muy grande en una tragedia, un accidente, a una masacre. No fue tragedia. Por eso te digo, hay una diferencia abismal en una masacre y una tragedia. Mira, cuando nosotros fue lo del juicio de Once, el primer contacto que yo tuve con los familiares de Once, que hoy me llevo muy bien con ellos, fue terrible. Porque recuerdo que yo la conocía a María Luján y yo estaba con la remera de trabajo, porque siempre ando con la ropa de trabajo. Y me dijo, vos tenés puesta la ropa del que mató a mi hijo. Imagínate la situación, qué situación de mierda. Yo le dije, mira, yo te propongo una cosa. ¿Me das la posibilidad de mostrarte qué fue lo que pasó? Me lo aceptó. Nosotros habíamos presentado 4.000 denuncias del estado de los trenes, 4.000, no 3, 4, 4.000. ¿Sabes lo que son 4.000 denuncias? Las fichas técnicas de tren por tren lo habíamos presentado en los juzgados, lo habíamos presentado en la Secretaría de Transporte, se lo había presentado al presidente de la empresa, se lo había presentado a la CNRT, a todos. Qué mal que está el sector ferroviario, en el sentido, o sea, las vías de tren, porque por ejemplo, vos decís que hace ya 4 años estabas advirtiendo de las falencias y la situación paupérrima que está viviendo el tren de Once antes de la masacre, según vos, y que comparto en cierta manera, porque si hay una advertencia y no se toma cartas en el asunto y no se arregla y no se ve, no hay prevención, claramente después vienen las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con el soterramiento, por ejemplo, que hace 20 años que lo vienen promoviendo? Qué lindo robo. ¿Cómo? La verdad, qué lindo robo, qué afano divino que hicieron. Poneme el grafo ahí, por favor. Divino. Pues hace 3 años que no lo tocan, 4 años que no lo tocan. Y no lo van a tocar más. ¿Y sabes lo que van a hacer? Se supone que este año iba a ser la inauguración. ¿Sí? ¿Y sabes lo que van a hacer? ¿Qué? Te lo advierto, 5 años antes. Lo van a volver a tapar. No. Eso, ponelo y déjalo grabado. Y dentro de 5 años nos vemos. El soterramiento, estamos hablando de esta mano de obra que comenzó hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 20 años. Es el circuito que hace de Moreno a... de Aedo. De Aedo a Once. A Once. Que llegaron de Aedo a Liniers. Está totalmente frenado. Está totalmente frenado. Tenés las estaciones Ramos, Ciudadela, con la mitad de la avenida Rivadavia cortada porque quedó el obrador. Los obradores están abandonados. Se pagaron $300 millones de coima. No lo digo yo, lo dijo Marcelo Odebrecht en el juicio que le hicieron en Brasil para como se presentó como arrepentido, para bajar la pena, tuvo que comentar. ¿Qué había pasado? Claro. Eso sirvió para que caigan varios gobiernos de Latinoamérica que hacían estos acuerdos con Odebrecht. Argentina fue el único país
que cuando Odebrecht habló y habló, por ejemplo, de las coimas que pagó 300 millones de dólares, no hubo un solo juez y son todos unos cagones y me importan huevo. Y cualquier juez que me cite, porque son todos unos cagones, no tienen pelota ninguno de ustedes, ninguno de ustedes fue capaz de agarrar y decirle, a ver, venga para acá. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que pagó una coima de 300 millones de dólares? ¿A quién se la pagó? Claro. No hay uno, no hay un solo fiscal. ¿Sabe por qué? Porque ahí el curro fue transversal. Agarró Claro, al gobierno de todos se Cristina, reparten, ¿no? agarró el gobierno de Macri, la familia de Macri tenía las 3 empresas que hicieron el soterramiento, Gela, Comsa y Exa. Estaba Marcelo Odebrecht, que fue el que le vende la empresa al primo de Macri, Calcaterra. Es decir, estaban todos metidos. Es como la causa Cuaderno. Nadie iba a ir preso, porque si la causa Cuaderno o fotocopia, o como vos le quieras decir, avanza, nos quedamos sin empresarios en la Argentina. Claro. Porque tiene que ir preso el que pagó la coima y el que la recibió. Y acá todos los empresarios argentinos dijeron, nosotros la pagamos la coima. Flaco, tenés que ir en cana igual que el que la cobró. Claro. ¿Cómo se reparten la torta de chocolate, Pollo? Y los perjudicados somos el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que es el laburante, el que paga los impuestos, quiere tomar un tren como corresponde y resulta que... Los responsables somos nosotros, ¿eh? Porque nos callamos muchas cosas. Porque cuando tenemos que votar, votamos en contra y nunca votamos a favor. Porque somos muy tolerantes. Bajamos mucho la cabeza. Aguantamos todo de sí. Aguantamos muchísimas cosas. ¿Y cuál es el límite? Y hay mucha hipocresía. Porque, ¿Cuál mira, es el límite? ¿El límite? El nuestro, porque si nos callamos, nos aguantamos, sí, pero todo tiene un límite. ¿Cuál crees que es el límite de nosotros los argentinos? No, yo creo que el argentino... Mira, yo lo viví en el año 2001. Cuando le tocan los ahorros a la clase media, toda la clase media salió a la calle y se solidarizaba con los piqueteros. Y cantaban Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. ¿Sabés hasta cuándo cantaron eso? Hasta que recuperaron los ahorros. Después eran unos negros de mierda que cortaban la calle. Entonces voy y cuando vos ves la falta de conciencia de clase, porque mirá, yo cuando veo un piquetero, yo estuve 2 años ocupado, no se lo recomiendo a nadie, porque es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo 2 años desocupado pasé hambre. Cuando vos ves a un piquetero, obviamente que hay gente que se abusa y hay gente de todo. Sí. Pero el grueso es gente que es víctima de un sistema que lo dejó en la calle. Totalmente de acuerdo con vos. Y acá lo tratan de, esos negros de mierda me cortan la calle. Flaco, si no cortan la calle no hacen visibles sus reclamos. Y si no hacen visibles sus reclamos, nadie la autoriza. Lo lógico que sería que ese tipo tenga la posibilidad de volver a reinsertarse en un trabajo. ¿Hay posibilidades? ¿Vos ves posibilidad de acá 15, 20 años que se puedan reinsertar? No. Tampoco hay un proyecto a largo plazo de eso, o para cambiar el ni sistema que es te doy 1000, te doy 1000, 2000, 2000. No, y la verdad es que yo creo que la gente sí, loco, quiere trabajar. Y lo digo así, viste, con esta cosa de nos sentamos en un bar y pues yo te puedo decir, che, la gente quiere trabajar, quiere progresar. Acá solamente de todas estas asociaciones que salen a hacer su reclamo, el único que se lleva la torta son los punteros y después lo escuchamos no, ¿no es así? Mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo vengo de una familia humilde. Yo trabajo desde que tengo 14 años. Trabajé toda mi vida y estudié, me recibí de técnico, hice las 2 cosas, estudiaba y laburaba. Yo no te puedes imaginar cómo bajó mi calidad de vida en lo intelectual, en la forma de vida, en todo esos 2 años que estuve desocupado. Fue terrible. ¿Sabes lo que es que le tenía que ir a la casa de mi vieja a comer porque no tenía que mofar? O decirle a mi novia de ese momento que esperaba que me venga a visitar para ir al supermercado y comprar comida. ¿Sabes la degradación que es para un ser humano eso? Vos imaginate, hay familias entradas en la República Argentina que si sus hijos no comen en un comedor popular, no comen. ¿Vos sabés lo que es para un padre eso? Ahora, acá nosotros, como no nos hacemos cargo, yo no lo digo a nosotros, digo del gobierno, como no se hace cargo de eso, ¿qué hace? No busca el enfrentamiento entre pobres, entre nosotros. Cuando entre nosotros tenemos que tener empatía y tenemos que solidarizarnos, hay que recuperar las palabras solidaridad, todas esas palabras hermosas, porque una sociedad solamente tiene salida cuando la salida es de conjunto, no individual. El individualismo, hasta por más que te vaya bien, que es
es una lógica de los neoliberales, por más que te vaya bien, te puede bien en lo económico, pero terminás viviendo en una cárcel de lujo, porque te tenés que encerrar en un country porque no puedes salir a la calle porque te afanan por un celular. Totalmente. Las salidas de conjunto de toda la sociedad. Pero estás esperando un colectivo para ir a trabajar a las 5 de la mañana y te roban. Te pegan un tiro porque te quieren afanar. Te llevan la mochila. ¿Qué hay en la mochila de un laburante que se va a las 5 de la mañana a una empresa? ¿Qué lleva? Los chicos del colegio, en peligro todos los días. ¿Qué le robás a un chico de 14 años que sale del colegio? Mira, yo voy a contar una cosa que esto me va a hacer que no tenga que ir más a Rosario, pero no me importa. Una vez estaba en Rosario y estábamos hablando... encima de Rosario. Sí, del narcotráfico te voy a hablar. Bueno. Y no, me chupa un huevo todas esas cosas. Pues es que yo decía, pero ¿cómo puede ser que no acaben con el narcotráfico? Yo quiero comprar un kilo de falopa y yo sé dónde ir a comprarla. Tenés a los dealers, tenés donde la venden, todo. Todos saben todo menos quienes... Claro, que tendrían que hacer algo para tienen que eso. combatirlo, Exacto. ¿no? ¿Tan complicado es? Todos sabemos perfectamente que el negocio de la droga es como... A ver, uno tiene que aprender de la historia de la humanidad. En Estados Unidos, cuando fue la ley seca, la tuvieron que levantar. ¿Por qué? Porque la ley seca lo único que logró fue muerte, violencia. Si vos no legalizás las drogas para poder acabar con el narcotráfico y después tener una política para que nadie se termine falopeando, y siguen haciéndose no ricos. cortás el negocio. Claro, si vos no totalmente. cortás el negocio, la plata la manejan ellos. Y si vos sos el que la manejás y tenés una fortuna como la que tienen los narcos, te viene un policía que cobra 80 lucas por mes, que se juega la vida, ese tipo es muy fácil de comprar. Totalmente. Un juez, bueno, pero los jueces acá, la verdad que los felicito, siguen sin pagar impuestos al trabajo, ¿no? Bien, ¿eh? Pollo, qué ¿Cómo los interesante. tienen a todos agarrados? Ay, me estás tirando cada título, Pollo Sorio. Escúchame, Pollo, encanta. me encantó que hayas venido a charlar con vos. La semana que viene va a haber paros y a mí me interesaría también tocar ese tema con vos, Sí. porque la semana que viene otra vez paro, quiero saber qué pensás vos, qué opinás, si Yo siempre alguien estoy salió del lado de los beneficiado o no, trabajadores. del lado de los trabajadores. Siempre. Bueno, me gustaría que la semana que viene vuelvas. ¿Te animás? Dale. ¿Sí? Si Natalia me Dale. deja. Sí. Te autorizo, ¿Nati? Pollo. Por supuesto. Escúchame. Pollo, bueno, quédate, Pollito, quédate. Si te damos un café, tenemos que pasar otro. ¿Quieres saber cuánto aumenta el pan dulce? ¿Quieres saber? Nati, dale toda la información a Pollo, dale. Bueno, te cuento, Pollo, que el pan dulce va a estar súper difícil de comprar a fin de año porque 3.500 pesos el pan dulce que vemos en pan